Bienvenidos a Hechos Internacionales, donde siempre podrás mantenerte al día con las informaciones más relevantes sobre lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Trump ha sido el apoyo principal para la gestión del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde su autoproclamación en el mes de enero, y el año 2020 promete ser decisivo para ambos líderes. Primero, el 5 de enero de 2020, Guaidó deberá someterse a la votación de los diputados para la reelección o no del cargo del presidente de la Asamblea Nacional y por ende presidente interino de Venezuela. A finales de año, Trump deberá medirse en las urnas electorales y el panorama sobre su posible victoria no parece estar claro. Ante esto cabe preguntarse, ¿qué pasará si el líder opositor Juan Guaidó logra mantenerse en la cabeza de la oposición, pero en noviembre de 2020 Donald Trump pierde las elecciones? ¿Estaremos los venezolanos de nuevo a la deriva? Bueno, hoy te hablaremos de este interesantísimo tema que nos dará algunas respuestas. Y antes de comenzar, te damos las gracias por seguirnos diariamente y te invitamos a compartir esta interesante información con tus familiares y amigos. El precandidato demócrata y multimillonario empresario estadounidense Michael Bloomberg, quien es el contrincante de Donald Trump, ha dicho que estaría dispuesto a trabajar mano a mano con cualquier gobierno que el pueblo venezolano crea que es el más capacitado para gobernarlos. Así lo aseguró su asesor de campaña, Tim O'Brien, en una entrevista con La Voz de América. Pero claramente Mike Bloomberg preferiría un gobierno que sea honesto, preferiría un gobierno que funcione de manera transparente y él, Michael Bloomberg, preferiría un gobierno que se dedique a crear una oportunidad económica, libertades civiles y participación democrática para los venezolanos. Así lo aclaró O'Brien. Bloomberg es el más reciente contendor demócrata en lanzar su candidatura de cara a las elecciones presidenciales de 2020. La crisis en Venezuela ha sido un tema de discusión durante los debates demócratas y una prioridad para la administración del presidente Donald Trump, que busca su reelección. Para Bloomberg, según su asesor, Venezuela demanda una respuesta de Washington que no sea simplemente vilipendiar a los venezolanos y catalogar la situación como amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Se necesitan nuevas oportunidades. Si Estados Unidos puede echar una mano al gobierno, al sector privado y al pueblo de Venezuela para pasar esta pesadilla, porque es una pesadilla y es algo que creo que Estados Unidos y Mike Bloomberg están muy preocupados porque América Latina es nuestro vecino y nuestro amigo. Así lo dijo O'Brien en La Voz de América. La campaña de Donald Trump también se ha enfocado en Venezuela. El mandatario ha repetido durante sus mítines que Estados Unidos jamás será un país socialista, refiriéndose a las experiencias de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Al respecto, Jorge Agobián preguntó a @POTUS para La Voz de América cómo responde a los demócratas que dicen que él está usando el socialismo y Venezuela para su campaña política. Estamos observando a Venezuela muy cercanamente, respondió. Venezuela vive una intensa crisis humanitaria reconocida por la ONU. El poder político en ese país se disputa entre su gobernante Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se proclamó como presidente interino en enero y es reconocido por más de 60 países del mundo, incluido Estados Unidos. Por otro lado, en lo que respecta a Juan Guaidó, los gráficos que muestra el profesor Benigno Alarcón, en los cuales se sustentan los escenarios que ofrece sobre lo que puede pasar en materia política en Venezuela en el año 2020, podrían asustar a cualquiera. Pero el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello convierte todo eso en 4 posibilidades: autocratización, militarización, transición tutelada o transición plena. De acuerdo con lo que planteó Alarcón en el Foro Perspectivas 2020 organizado por el Centro, la Fuerza Armada es un actor clave en una transición. Sobre la comunidad internacional, lo más relevante es que hay consenso en torno a la celebración de elecciones presidenciales y en cuanto al liderazgo de Juan Guaidó, indicó que en la población hay altos niveles de confianza pero bajos niveles de expectativa. La coalición gubernamental, según su análisis, tiene bajos niveles de legitimidad y alta dependencia de la represión para poder mantenerse. Estos factores llevan al país a 4 posibilidades para el año 2020. Primero, la autocratización. Mayor concentración del poder en un hombre o en una élite muy reducida. Avances en el control del régimen sobre el poder político.
menor dependencia de la legitimidad electoral, incertidumbre sobre las reglas y procedimientos, certidumbre sobre los resultados y eliminación de los contrapesos institucionales o políticos. Segundo, militarización, concentración del poder político en la élite militar, desplazamiento de la élite política por la militar, control militar sobre las decisiones políticas, estabilidad y gobernabilidad dependiente del uso de la fuerza y no de la legitimidad. Tercero, una transición tutelada, que significa transición por reforma controlada desde la élite militar, cambio de actores en el gobierno, condicionamiento de una transición a los acuerdos entre la élite militar y la élite política opositora, control militar de las garantías institucionales otorgadas a la institución militar, un contrapeso militar al poder político y cambios institucionales progresivos y lentos. Y por último, la transición plena, una transición por ruptura o reforma, cambios de actores en el poder, cambios institucionales y constitucionales e independencia de poderes y reinstauración de balances y contrapesos institucionales y elecciones bajo condiciones de integridad electoral. Lo cierto es que, acosado por todos los flancos, la lucha que lidera Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional entra en un mes decisivo. El futuro del campo democrático venezolano y el destino inmediato del país dependen de si consigue mantenerse como presidente de la Asamblea Nacional luego del 5 de enero del 2020. Mientras tanto, desde el lado del oficialismo y de sectores de la propia oposición, se hace todo lo posible para que esto no ocurra. El plan A de Nicolás Maduro para arrebatarle el control de la Asamblea Nacional de Venezuela a los partidos opositores está en plena ejecución. Desde el mismo mes de su elección en diciembre de 2015, Maduro y sus operadores políticos han hecho casi todo para neutralizar a la Asamblea Nacional. En ese propósito, Maduro ha contado en los últimos meses con aliados desde las propias líneas opositoras. La exdiputada María Corina Machado por la derecha y un grupo de partidos minoritarios que incluyen al exgobernador y excandidato presidencial Henry Falcón y al diputado Timoteo Zambrano por la izquierda. Difieren en las razones que esgrimen, pero todos coinciden hoy con Maduro en el mismo objetivo. Hay que sacar a Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional. Desde ese cargo, Guaidó se ha convertido en el líder y la cara más visible del campo democrático venezolano. La culminación de su periodo el próximo 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional crearía un serio inconveniente a esa coalición, puesto que le reconocen como presidente de Venezuela en tanto lo es del Parlamento. Si Guaidó no sigue al frente de la Asamblea Nacional, ¿a quién y cómo transferirán ese reconocimiento? Bueno, previendo esa dificultad, ha tomado fuerza la posibilidad de que la mayoría de sus colegas lo reelijan en el cargo. Y eso Maduro obviamente lo quiere evitar. Sacar de la presidencia del Parlamento a Juan Guaidó le permitiría matar varios pájaros de un solo tiro. Descabeza a la oposición, le quita el control de la institución que se ha convertido en su principal obstáculo en los últimos 4 años y de paso derrumba la alianza internacional en su contra. Por lo tanto, ha montado varias operaciones paralelas para quebrar la unidad del bloque parlamentario opositor desde adentro, captando a los descontentos que nunca faltan. Maduro quiere sumar un número suficiente de disidentes opositores a sus propios diputados del PSV para crear una mayoría que le permita tomar el control de la Cámara. Por supuesto, juega con ventaja, no podía ser de otra manera, del poder de sus aparatos de represión que han obligado a muchos diputados a irse del país. Guaidó ha estado varios meses en medio de ataques desde los dos flancos opositores, aquellos supuestamente radicales que lo critican por ser moderado y los supuestos moderados que lo critican por ser radical. A los dos, el régimen de Maduro le sube el volumen porque, lógicamente, le conviene la división del campo opositor. Y también le sube el volumen y, por lo visto, fomenta a cuánto escándalo pueda afectar la imagen pública de la Asamblea. La maniobra es muy clara. La sincronización de los hechos tampoco parece casual. De modo que Juan Guaidó entra en una zona de fuerte turbulencia con la mira puesta en el 5 de enero. Va a tener que hacer uso de todas sus habilidades políticas y de su buena estrella para superar la peor etapa que le ha tocado manejar desde que emergió como líder nacional hace 11 meses. En una situación en la cual se juega mucho más que su destino político personal, se juega el de toda la oposición.
porque si esta es descabezada y pierde el control de la Asamblea, bien podría quedar fracturada, dispersa y sin conducción, la situación que tenía en el 2018. Este es el escenario ideal para Nicolás Maduro en su pretensión por cerrar definitivamente el círculo autoritario sobre Venezuela y le facilitaría el camino para ejecutar su plan B, que no es otro que elegir una nueva Asamblea Nacional en las condiciones que más le convengan en medio de un país doblegado por la represión y el hambre. Y así hemos llegado al final de este video. No te olvides compartir esta información. Esto fue Hechos Internacionales.